incertidumbres jurídicas, lo que vamos a querer nosotros es que esas incertidumbres jurídicas cesen, ¿verdad? Que nos absuelvan esas dudas que nosotros podamos tener. Oye, por ejemplo, profe, un familiar ha muerto, ha dejado bienes, no hay testamento, ¿qué podríamos hacer? Oye, mi tío, no sé nada de él, hace como 3 años, tiene patrimonio, no sé qué podemos hacer. Hay incertidumbres jurídicas. Y cuando hay esas incertidumbres jurídicas, lo ideal es que esas incertidumbres jurídicas sean absueltas. Pero para que te absuelvan esas incertidumbres jurídicas, no es que tú vas y conversas con el juez y le dices, oye, brother, buenos días, ¿estás ocupado? No, dime, hermano, ¿qué fue? Mira, hermano, tengo esta duda, resuélveme, absuélveme esta duda. No es así, ¿verdad? Si tú quieres que esa incertidumbre jurídica sea absuelta, obviamente tienes que iniciar un proceso judicial. Tienes que iniciar un proceso judicial. Y obviamente ese proceso judicial que vas a iniciar, ¿verdad? No hay ningún conflicto allí porque es una incertidumbre jurídica, no vas a pelear con nadie. Y entonces ese proceso judicial, ¿de qué naturaleza es? Es de naturaleza no contencioso, proceso no contencioso. No vas a pelear con nadie, ¿verdad? Oye, pero si yo tengo un conflicto, es que si tú tienes un conflicto, hay que analizar qué tipo de conflicto es, porque también nosotros sabemos que no cualquier conflicto tiene que solucionarse. Oye, profe, ¿por qué usted tiene un Audi Q7? A mí me gusta un Toyota, profe, porque yo quiero un Audi Q7. ¿Y cuál es el problema? A mí no, profe. Se va a generar un conflicto. Hay necesidad de solucionar ese conflicto. Hay necesidad de mover todo el aparato estatal para solucionar ese conflicto, para ver si mi camioneta es más bonita que la otra. Profe, ¿por qué hoy día de hoy usted se ha vestido con una corbata de color rosada, profesor? Porque quiero. ¿Cuál es el problema? Es que a mí no me gusta, pero profe, a mí me gusta que sea azul. Hay un conflicto allí. Vamos a iniciar un proceso judicial para que se determine si mi corbata rosada es más bonita o más cool que la corbata azul. No, ¿verdad? Se entiende que si bien es cierto, los conflictos tienen que solucionarse, cierto es también que no es cualquier conflicto, sino aquel conflicto que le importe al derecho, aquel conflicto que le interese al derecho, lo que todo el mundo dice, aquel conflicto con relevancia jurídica. ¿Y cuándo estamos frente a un conflicto con relevancia jurídica? Cuando ese conflicto vulnera derechos. Oye, págame, está vulnerando un derecho. Oye, no quiere irse de mi casa, está vulnerando un derecho. Oye, mi marido, mi mujer me engañó, está vulnerando un derecho. Es un conflicto con relevancia jurídica. Y ante esa situación, ese conflicto con relevancia jurídica que hay, tiene que ser solucionado. Se tiene que dar una solución. Ese conflicto tiene que solucionarse. No puede quedarse así. No podemos vivir en conflicto con la people, ¿verdad? Claro, tiene que haber una solución. ¿Y qué es lo que nos dice el derecho? Oye, y esto es lo bonito del derecho civil, el derecho privado, nos dice, oye, cuando ustedes tengan un conflicto, solucionen de manera autocompositiva. Si tienen un conflicto, solucionen su conflicto autocompositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Oye, brother, ¿qué mejor que ustedes, las partes del conflicto, que conocen su realidad para poder solucionar el conflicto? ¿Qué mejor que nosotros mismos seamos los que solucionemos nuestro conflicto, los que pongamos fin a nuestro conflicto? Por eso se dice que
las partes tienen la potestad de solucionar su conflicto de manera autocompositiva. Sin embargo, puede ocurrir dos cosas aquí. Puede ocurrir dos cosas. Uno, que las partes del conflicto, ¿no? Que las partes del conflicto no se pongan de acuerdo. No todos tienen la predisposición para solucionar los conflictos, ¿verdad? Sería ideal, sería buenísimo, sería genial que todo aquel que tenga un conflicto tenga la predisposición de poder solucionarlo de manera autocompositiva. No todos van a ponerse de acuerdo, porque si se ponen de acuerdo, bacán, se acabó el conflicto y nada más tenemos que hablar, ¿verdad? Pero puede ocurrir que estas partes no se pongan de acuerdo. O puede ocurrir que la ley no permita que se pongan de acuerdo. Puede ocurrir que la ley, miren qué interesante, que la ley no permita que se pongan de acuerdo. Y ahí pues hablamos de los derechos indisponibles, de los derechos irrenunciables, ¿verdad? Oye, hermano, maté a tu mamá, sorry, brother, no lo vuelvo a hacer. Tranqui, no pasa nada, normal, tranquilo, normal. Acompáñame al velorio nomás. Pues hermano, ese conflicto no se puede solucionar así, ¿verdad? No se puede solucionar de manera autocompositiva. Entonces, miren qué interesante. Cuando hay un conflicto, la ley permite que nosotros, por regla general, nosotros, los del conflicto, pongamos fin a nuestro conflicto. ¿Qué mejor que eso? Pero no siempre la ley permite que nosotros podamos poner fin a nuestro conflicto. Ante esa situación, ante ese contexto, ¿qué va a ocurrir? Ante estos dos supuestos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en este supuesto y en este supuesto? Primer supuesto, las partes no se han puesto de acuerdo sobre el conflicto. Segundo supuesto, que la ley no permite que las partes se pongan de acuerdo para poder solucionar su conflicto de manera autocompositiva. Ante esta situación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el conflicto va a seguir, ¿verdad? Es decir, el conflicto va a seguir presente. Y ante esta situación es que recién el perjudicado tendrá que iniciar un proceso judicial, ¿verdad? Tendrá que iniciar un proceso judicial. Ah, profe, qué bacán. O sea, claro, si es que las partes no se ponen de acuerdo, o si es que la ley no permite que ellos se pongan de acuerdo, el conflicto va a seguir vigente, el conflicto va a seguir latente, y no es posible que siga el conflicto vigente. Ante esa situación, ¿verdad? Tendré que iniciar un proceso judicial. ¿De qué categoría? Un proceso judicial contencioso, un proceso contencioso. ¿Para qué? Miren la importancia del proceso judicial. ¿Para qué? Para absolver incertidumbres jurídicas o para solucionar o resolver conflictos. Entonces, ¿para qué iniciamos un proceso judicial? Para absolver alguna incertidumbre jurídica que el hombre pueda tener. Uno, dos, porque hay un conflicto. ¿Y por qué hay un conflicto? Porque las partes no se ponen de acuerdo o porque la ley no permite que las partes se pongan de acuerdo. Ante esa situación es que llegamos a un proceso judicial. Ante esa situación nos estamos dando cuenta que hay dos sujetos, uno en el cual tiene una duda jurídica y en el cual el órgano jurisdiccional es quien tiene que absolver esa duda, y dos, tenemos un sujeto que tiene un conflicto con otro sujeto en el cual no ha podido solucionar su conflicto porque no quieren o porque la ley no permite. Y en esa situación no puede este sujeto, este individuo, seguir siendo perjudicado. Por lo tanto, tendrá que buscar tutela, tendrá que buscar protección. ¿A quién? ¿A mamá, a papá? No, al órgano jurisdiccional. Tendrá que ir al Estado para que a través de un proceso judicial, ¿no? Para que a través de un proceso judicial pueda el juez ponderar y resolver el conflicto de acuerdo a ley.
Ahora, se entiende que en esta situación va a existir un perjudicado. Aquí está, va a existir un perjudicado. ¿Por qué va a existir un perjudicado? Porque no ha podido solucionar su conflicto, porque no ha podido solucionar su conflicto, o porque la ley no ha permitido que él pueda solucionar su conflicto con la otra persona. Y ante esa situación, este perjudicado tiene derecho a que el Estado lo proteja. Es decir, tiene derecho a pedir protección al Estado. Y ese derecho a pedir protección al Estado se llama tutela jurisdiccional efectiva, que obviamente es uno de los elementos, ¿verdad? Porque ya ustedes saben que la tutela jurisdiccional efectiva, que está en el artículo 1, el título preliminar del Código Procesal Civil, y está en el artículo 139 de la Constitución, comprende pues tres elementos importantes: el derecho de acción, el derecho de contradicción, el debido proceso, que seguramente ya lo han estudiado. Entonces, en esta situación, en este contexto, ambos, miren, el que tiene incertidumbre tendrá derecho a pedir protección también por parte del Estado, que le absuelvan esa duda jurídica. Sin embargo, específicamente en este supuesto del perjudicado, porque hay un conflicto, tendrá que iniciar, tendrá que acudir al Estado a pedir tutela jurisdiccional efectiva y acudir al Estado presentando su demanda. ¿Ahí está? Acudir al Estado presentando su demanda. Es decir, acudirá al Estado a ejercer su derecho de acción. Y ese derecho de acción va a ser plasmado, ¿verdad? Va a ser plasmado en un documento llamado demanda. Y es así como es que llegamos a hablar de la demanda. Ah, ya, o sea que yo voy a presentar mi demanda porque ha habido un conflicto que no he podido solucionar, uno o dos, ha habido un conflicto cuya ley no permite que yo solucione autocompositivamente con las partes. Ante esa situación, no me queda otra opción que acudir al Estado a buscar protección en ejercicio legítimo de mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en aplicación irrestricta de mi derecho de acción, plasmando en la demanda. Y este documento llamado demanda es el que, curiosamente, va a permitir el inicio de un proceso judicial. Profe, ¿y esta persona que tiene incertidumbre jurídica también tiene que ir al Estado a buscar tutela? Sí. ¿Y también presenta demanda? No. En este caso, no va a presentar demanda. ¿Por qué? Porque ahí no hay litis. Acá es una incertidumbre jurídica, un proceso no contencioso. Tendrá que ir donde el juez presentando una solicitud, pero no es una solicitud cualquiera, ojo, es una solicitud que tiene el formato muy similar al de una demanda. En esta oportunidad, el día de hoy, lo que nos compete es conversar no sobre la estructura de una solicitud de un proceso no contencioso, sino sobre la estructura de la demanda que nace de los procesos contenciosos, en estricta aplicación del derecho de acción que nace de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, creo que con esta pequeña introducción podemos darnos cuenta cómo es que va a aparecer la demanda, cómo es que va a aparecer este término de demanda y que no es más que otra cosa, la demanda, sin duda, y es que ponerlo aquí, no es más que otra cosa que la demanda, sin duda, va a ser un documento, ¿correcto? Es un documento en el cual pues va a plasmar muchas cosas que ahora lo vamos a comentar, pero es un documento no cualquiera, sino es un documento importantísimo, porque gracias a ese documento voy a iniciar, o voy a pretender por lo menos, iniciar un proceso judicial.
¿correcto? No sé si hasta aquí alguna pregunta, continuamos, alguna duda, tal vez, alguna inquietud. Bien, entonces ya tenemos que aquí llegamos a la demanda. Demanda, un documento que va a dar inicio a un proceso judicial. La demanda es la estricta aplicación, es en concreto la aplicación del derecho de acción, ¿correcto? Gracias, Esquerre, muy amable. Ahora sí, algunas pinceladas o algunas particularidades de la demanda. A ver, en principio, y acá viene la diferencia entre lo que es una solicitud con lo que es una demanda. Ambos son documentos, sin duda. Ambos van a iniciar un proceso judicial, sin duda. Uno, para buscar la absolución de una incertidumbre jurídica y el otro, para que se solucione un conflicto en el cual él es parte, ¿verdad? Y ahí está la diferencia, que la demanda, queridos amigos, si bien es cierto, es un documento, ponerlo aquí, si bien es cierto, es un documento en el cual se plasma pretensiones contra alguien, ¿correcto? Se plasma pretensiones contra alguien. En cambio, en una solicitud no se plantea ninguna pretensión contra alguien, ¿verdad? Acá en la solicitud simplemente solicito, valga la redundancia, se me aclare cierta duda y certidumbre. En cambio, por eso es que en los procesos no contenciosos no se llama demanda, se llama solicitud. En cambio, la demanda es un documento en el cual se va a plasmar, se va a establecer pretensiones contra alguien. Por eso es que se determina demanda. La demanda, ya habíamos comentado, es aquel documento que va a pretender iniciar un proceso judicial. ¿Por qué digo va a pretender y no digo directamente inicia un proceso judicial? Porque la demanda previamente va a ser calificada por el juez que cumpla con ciertos presupuestos, con ciertos requisitos, ¿correcto? Sin embargo, es importante señalar que cuando nosotros hablamos de demanda, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de demanda, que ya sabemos un documento importante que va a generar el inicio de un proceso y se va a plasmar pretensiones, cuando nosotros hablamos de demanda, debemos de tener en consideración que la demanda va a ver reflejado un principio. Más allá del principio de la tutela jurisdiccional efectiva, el principio de iniciativa de parte, ¿correcto? El principio de iniciativa de parte. ¿Qué quiere decir esto? Oye, en el derecho civil, y esta es la diferencia con el derecho penal, en el derecho civil no cualquiera puede presentar la demanda. En el derecho civil, el único que puede presentar la demanda es el propio perjudicado. ¿Correcto? El único que puede presentar la demanda en el derecho civil es el propio perjudicado, no cualquiera. No es que tú vas al Ministerio Público, señor fiscal, Pedro me debe, demándelo. Señor Ministerio Público, Juan le ha alquilado mi departamento, no quiere irse, demándelo.
brother, tú eres el interesado. En el derecho civil, la demanda se rige por el principio de iniciativa de parte. ¿Qué quiere decir eso? Que el único que puede presentar una demanda es el propio perjudicado. Es el propio perjudicado. Por eso es que nuestro título preliminar nos dice que quien puede presentar la demanda es el propio perjudicado. ¿Por qué? Porque el propio perjudicado tiene interés para obrar. ¿Y qué significa interés para obrar? Cuando nosotros hablamos en términos procesales, la palabra interés significa necesidad. Obrar significa demandar. Entonces, ¿quién es el único que puede demandar? El que tiene necesidad, el perjudicado. ¿Por qué? Porque el perjudicado tiene necesidad para obrar. ¿Y cuando alguien tiene necesidad para demandar? Cuando se le ha vulnerado un derecho. En ese mismo momento en el cual se te vulnera un derecho, allí de inmediato tienes ya el derecho de poder demandar. Ejemplo, yo le he prestado 100.000 soles a Pedro para que me pague el 15 de enero. Hoy podría demandarlo. Hoy que estamos 3 de enero, 4 de enero, ¿podría demandarlo? No. ¿Por qué? Porque no hay interés, porque no hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? Porque no se me ha perjudicado, no se me ha vulnerado ningún derecho. Pero si llegamos el 20 de enero y no me paga, ahí sí hay interés, allí sí hay necesidad para demandar. ¿Por qué? Porque se me ha vulnerado un derecho. Entonces, en el derecho civil es el propio perjudicado el quien va a poder demandar, que él es el único que tiene interés para obrar, necesidad para demandar. Oye, ¿tú quién eres? Yo soy Pedro y soy amigo de Julio. Sí, ¿qué cosa quiere? No, lo que pasa es que Julio está triste porque su amigo Mario le debe y Julio le tiene vergüenza de mandar. Yo vengo a demandar por Julio. No, brother, vete. Aquí el que no llora no mama. Aquí en el derecho civil, el único que puede buscar tutela, protección, el único que puede demandar es el propio perjudicado, nadie más. Sin embargo, de manera excepcional, miren qué interesante es el derecho civil, encontramos otra terminología, que es la legitimidad para obrar. Y cuando hablamos de legitimidad para obrar, lo que queremos decir es, ya sabemos, obrar, demandar. Legitimidad es autorizar para demandar. Y nosotros podemos legitimar, autorizar, ¿verdad? A un tercero. Podemos autorizar, legitimarlo a un tercero para que pueda demandar. ¿Y cómo es que yo legitimo, autorizo a un tercero para que pueda demandar? A través de un poder. Yo perjudicado puedo otorgar un poder a cualquier persona que cumpla con las condiciones mínimas que establece la ley para que pueda demandar. ¿Tú quién eres, Pedro? Pero ¿y el perjudicado cómo se llama Mario? Entonces que venga Mario. No, yo tengo poder, yo tengo facultad, yo tengo legitimidad. ¿No? Entonces puede darse esa posibilidad. O también puede que tengan legitimidad para obrar o para demandar los familiares. Por eso es que en el Código Civil se le denomina a los familiares aquellos que tienen interés moral. Los familiares también podrían demandar, pero los familiares pueden demandar no en cualquier situación, sino cuando el perjudicado directo no está, ¿verdad? No está. ¿Y por qué no está? Porque se murió o está imposibilitado. Está en UCI, lo puede demandar. Está en coma, lo puede demandar. Tengo que hacerlo yo. En esa situación, los familiares podrían
demandar. ¿Correcto? Entonces, miren qué interesante, ojo, no es que en el derecho civil cualquier persona puede demandar, no, solo el propio perjudicado. No, soy su representante, tendrás que demostrar que tienes legitimidad. Por eso es que el demandado pues tiene otras herramientas como excepciones, ¿verdad? ¿Recuerdan? Excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante y obviamente eso puede tumbarse el proceso. Entonces, tengamos en consideración estas particularidades. Otro dato importante cuando hablamos de demanda es que ya hemos mencionado que la demanda es un documento importante en el cual se va a plasmar pretensiones contra alguien. En esta demanda o en toda demanda, por lo menos, entre otras cosas, ojo, entre otras cosas, que quiero decir con esto que no es lo único, ¿verdad? Hay más, entre otras cosas, debe plasmarse, ¿no? Se debe plasmar lo siguiente. Ojo, entre otras cosas, reitero, no es lo único. Entre otras cosas, en una demanda debe establecerse qué cosa, contra quién se demanda, ¿verdad? Obviamente hay que identificar a los sujetos. ¿Contra quién se demanda? ¿Contra quién voy a presentar mi demanda? Pedro, persona natural, persona jurídica y obviamente su domicilio. Uno, dos, debemos plantear cuál va a ser nuestra pretensión, ¿correcto? ¿Cuál va a ser nuestra pretensión? En el proceso no contencioso también los familiares o terceros pueden solicitar, sí, 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 claro. Debemos plasmar en la demanda nuestra pretensión. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué has venido al proceso? ¿Qué cosa quieres que haga por ti? Quiero que desaloje a Pedro, quiero que le diga a Pedro que me pague, quiero que Juan me dé alimentos, quiero tener la tenencia, quiero que reconozca el mejor derecho de propiedad, quiero la reivindicación, quiero la petición de herencia, no sé, plantear la pretensión. Luego, no se trata de ir y pedir, sino que también es importante fundamentar, ¿correcto? Es importante fundamentar. ¿Y qué quiere decir eso? Es importante explicar por qué estás pidiendo tal cosa, ¿no? Es importante señalar detalle a detalle por qué estás pidiendo. No se trata de ir a pedir, sino hay que explicar el por qué quieres eso, ¿verdad? ¿Qué más? No se trata solamente de ir a pedir, no se trata solamente de ir y explicar el por qué, porque mentir es fácil y uno puede florear, como se dice criollamente, sino también que tendremos que demostrar, tenemos que probar que lo que estamos diciendo es cierto. Fácil es ir y decir, quiero que él me pague porque me debe 100.000. Porque te debe 100.000, yo te voy a creer, tendrás que demostrar. Y todo esto, ¿dónde va? Todo esto va en el documento llamado demanda, ¿correcto? Todo esto va en el documento llamado demanda. Entonces, ojo, no estoy diciendo que es lo único, ojo, lo que pretendo señalar es que obviamente es, entre otras cosas, esto es pues lo más importante, es lo más relevante. ¿Contra quién voy a demandar? Es importante identificar, ¿verdad? ¿Qué cosa estoy pidiendo? ¿Por qué estás pidiendo? Y tienes que demostrar por qué estás solicitando tal cosa. Entonces, eso es importante. Otro dato que también es bastante relevante cuando se habla de demanda, ¿no? Es pues, no nos olvidemos esto que es importante,
Las demandas, las demandas, ¿verdad? Por regla general, la demanda es formal, ¿correcto? Toda demanda, ojo, es formal, por regla general. Ahora voy a explicar la excepción también. ¿Por qué la demanda es formal? A ver, y aquí, por favor, ya comenzamos a profundizar un poquito más. La demanda, ¿por qué es formal? Porque tú no puedes redactar tu demanda como a ti se te dé la gana. Tú no puedes redactar la demanda como tú quieras. No, esto no es una carta al Brian, a la Kimberly, que puedes hacerlo a mano, a pie, como quieras. No, la demanda es formal. ¿Por qué? Porque tengo que redactarlo tal cual la ley señala. ¿Y dónde está esa formalidad? Brother, está en el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil es quien nos dice cómo es que debemos redactar una demanda. No lo digo yo, lo dice el Código Procesal Civil. ¿En qué artículo? En el artículo 130, en el artículo 424. En estos dos artículos, ojo con esto, por favor, queridos amigos, en estos dos artículos, el Código Procesal Civil nos dice lo que contiene una demanda, lo que debe contener una demanda. Profe, y el 425, el 425 es lo que nos dice, ojo con esto, queridos amigos, el 425 es lo que nos dice lo que debemos acompañar a la demanda. Es decir, lo que debemos anexar a la demanda. Y yo les pregunto, lo que nos dice el 425, que es lo que se debe acompañar a la demanda, ¿es parte de la demanda o es un acompañamiento a la demanda? Es un acompañamiento, ¿verdad? No es parte de la demanda. Lo único que contiene la demanda es lo que está en el 130 y el 424. Eso es el contenido, lo que contiene la demanda. En cambio, el 425 nos dice lo que se debe acompañar a la demanda. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito, que esto es bastante interesante. Entonces, debemos de tener claro que la demanda no es un documento cualquiera, sino que es un documento formal. ¿Por qué es formal? Reitero, es formal porque la ley, es decir, el Código Procesal Civil, nos dice, nos indica, nos señala cómo debemos de redactar válidamente una demanda. Recuerden ustedes, si queremos parangonear, si queremos comparar, cuando un acto jurídico es formal, el acto jurídico es formal porque la ley nos dice cómo debemos celebrarlo. Y si no lo celebramos como la ley nos dice, no vale. Tan sencillo como eso. Igual es la demanda. La demanda es formal. ¿Por qué es formal? Porque la ley nos dice cómo debemos redactar válidamente una demanda. Y si no lo redactamos como la ley señala, entonces la demanda está mal. Y si está mal, lo más probable es que pierda el proceso judicial. Tan sencillo como es. Parte de esa formalidad de la demanda
¿verdad? Parte de esa formalidad de la demanda es que nos dice que todas las demandas, ojo, estoy hablando de la regla general, las demandas deben ser, nos dice, por escrito, ¿correcto? Deben ser por escrito. Es decir, no puede haber demanda a mano, ni a pie, por escrito y nos dice a máquina de escribir o cualquier otro medio técnico análogo. Léase el artículo 130. Uno, dos, todas las demandas deben acompañarse firma de abogado. Ojo, estoy hablando de la regla general, reitero, deben tener firma de abogado. Toda demanda, ponerlo acá, debe ser por escrito, máquina de escribir, dice la ley, o cualquier otro medio técnico análogo. Toda demanda debe acompañarse aranceles judiciales. ¿Qué aranceles judiciales? Por lo menos dos. Uno, arancel judicial de ofrecimiento de medios probatorios, porque tú en tu demanda vas a presentar pruebas, ¿recuerdas? Vas a tener que demostrar. ¿Y cómo vas a demostrar? ¿Con juramento? Te lo juro, señor juez, así es. No, tendrás que probar. ¿Y qué dice el 194, el 196 del Código Procesal Civil? Aquel que alega un hecho debe probar. Y si no prueba, vas a perder. Y si tú quieres que el juez analice esa prueba que has presentado en tu demanda, entonces no solo vas a ofrecer tus pruebas, sino también tienes que ofrecer el arancel judicial de medios probatorios para que el juez pueda ver tus pruebas. Y tendrás que adjuntar también tus cédulas de notificación. ¿Quieres que le notifique la otra parte para que se entere? Sí, adjunta tus cédulas de notificación. ¿Quieres que te notifiquen para que te enteres qué es lo que ha pasado? Sí, entonces presenta tus cédulas de notificación. Entonces tenemos, ojo, Leonidas, estoy hablando, por eso estoy señalando, estoy hablando sobre la regla general, Leonidas. Ahora voy a explicar la regla excepcional, la regla especial, y creo que lo estoy reiterando, ojo, en el transcurso de la exposición. Que estoy señalando aquí, todo esto, lo que estoy hablando, es la regla general. Creo que lo he dicho reiteradas veces. Entonces, por regla general, debe acompañarse a aranceles judiciales, ofrecimiento de medios probatorios para que el juez pueda verificar tus pruebas. Tendrás que presentar cédulas de notificación para que el juez notifique a las partes sobre las decisiones que él va tomando en el decurso del proceso judicial. ¿Correcto? Entonces, sin duda, esto es pues la regla general dentro de la formalidad que ha de tener una demanda. Profesor, eh, profesor, ¿y si es que no tenemos dinero para presentar los aranceles judiciales? Ah, qué interesante. Si es que, porque ojo, los procesos civiles, ojo, que estamos hablando de demanda en materia civil, los procesos civiles, queridos amigos, son onerosos, son costosos. Los procesos civiles no son nada gratis.
no son nada económicos. Y no estoy hablando de la remuneración, del pago, de los honorarios del abogado, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los gastos propios del proceso, son muy costosos. Hay aranceles judiciales de 36 soles hasta 30.000 soles. Y puede que no tengamos para presentar o para pagar esos aranceles judiciales. Y si no tenemos, no es justo que por no tener dinero yo no pueda buscar tutela jurisdiccional, protección, ¿verdad? No sería justo. Entonces, ante esa situación, cuando no tengamos la posibilidad de poder pagar los aranceles judiciales porque nuestra condición es precaria económicamente, entonces, nos dice nuestro Código Procesal Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial que tranquilamente el demandante o cualquier sujeto procesal, inclusive el demandado, podría solicitar el auxilio, el auxilio judicial. ¿Correcto? Podría solicitar el auxilio judicial. Ya nosotros sabemos que el auxilio judicial es un mecanismo de ayuda, no es que te presta plata, sino que es un mecanismo que tiene como objetivo que te exoneren de los gastos del proceso porque tu condición económica es precaria. Entonces, es formal la redacción de las demandas porque tú no puedes hacerlo como tú quieras. Ojo, es formal porque no puedes presentarlo como tú quieras, no. La ley, el Código Procesal Civil nos señala su formalidad y parte de esa formalidad es que tiene que ser a máquina de escribir o cualquier otro medio técnico. Parte de esa formalidad es que debe tener firma de letrado. Parte de esa formalidad es que debe acompañarse aranceles judiciales, ¿verdad? Ya hemos comentado sobre la importancia del auxilio judicial. Sin duda, si bien es cierto, la ley nos dice cómo debemos redactar válidamente una demanda, cierto es también que eso es pues la regla general. Sin embargo, dentro del derecho procesal civil vamos a encontrar ciertas excepciones, ¿correcto? Vamos a encontrar cierta excepción a esa regla general. Así es, debes acreditar, Sheila, la condición económica que es precaria, señor juez. A mí me piden que pague un arancel de 300 soles, yo al mes gano 150, pago de luz 5 soles, de agua 3 soles, con 150 o 300 de arancel vivo cómodamente medio año. Tendremos que demostrar esa condición, ¿correcto? No es que cualquiera va y pide auxilio, por favor. No, tendrás que demostrar y el juez ponderará si tu condición económica amerita que te conceda el auxilio judicial. Entonces, si bien es cierto, la ley nos dice cómo debemos redactar válidamente una demanda, porque así lo señala el 130, el 424 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Eh, También es verdad que la propia ley señala ciertas excepciones y nos dice, oye, si bien es cierto, todas las demandas tienen que ser por escrito, ¿verdad? Si bien es cierto, todas las demandas tienen que tener firma de abogado, si bien es cierto, todas las demandas tienen que acompañarse a aranceles judiciales, ¿verdad? Cierto es también, nos dice, que hay algunos procesos en los cuales no se requiere de esa formalidad. Hay algunos procesos que no se requieren cierta formalidad. ¿Y cuáles son esos procesos? Obviamente esa es pues la regla de la excepción, ¿verdad? Esa es la excepción. Se entiende que esta es la regla general, pero a esa regla general va a existir ciertas excepciones. Así es, Miguel.
¿Y cuáles son esos procesos en los cuales no se requiere tanta formalidad? Algunos, solo contado con los dedos, ¿correcto? Por ejemplo, el proceso de alimentos no requiere que la demanda sea máquina de escribir. Es más, no se requiere ni hacer demanda. Simplemente hay que llenar cierto formulario y ya está. En los procesos de alimentos no se requiere firma de abogado. No se requiere presentar aranceles judiciales, salvo la pretensión supere las 20 URPs. En el proceso de aumento de alimentos, tampoco se requiere que sea máquina de escribir. ¿Por qué? Porque también, así como hay formularios para presentar la demanda de alimentos, también hay formularios para presentar la demanda de aumento de alimentos. Y tampoco se requiere firma de abogado, tampoco se requiere el pago de aranceles judiciales. ¿Correcto? Pero ojo, esto es para el demandante nada más, por eso estamos hablando de la demanda. Al demandado son otras las reglas. En la contestación son otras las reglas. ¿Qué otro proceso? Los procesos de filiación como pretensión principal y alimentos como pretensión accesoria. No se requiere, ¿correcto? En una demanda de ejecución de acta de conciliación, así es también. ¿Qué otro proceso más? Por ejemplo, los procesos de violencia familiar. Profesor, pero los procesos de violencia familiar es penal. A ver, un momento ahí. Los procesos de violencia familiar, hay dos grandes momentos en estos procesos. Un momento llamado etapa de protección, que se tramita en el juzgado de familia, que es netamente proceso civil, y la etapa de sanción, que es la que se tramita en proceso penal. Entonces, cuando yo me refiero al proceso de violencia familiar, es más que evidente que me estoy refiriendo a la etapa de protección, que es la que se realiza en el juez de familia y es pues la que se rige por las reglas del proceso civil, ¿verdad? Entonces, en estos procesos, queridos amigos, en estos procesos van a ser las reglas excepciones a esa regla general. ¿Correcto? Van a ser las excepciones a esa regla general. En estos procesos no se va a requerir de tanta formalidad. ¿Correcto? Incluso los de violencia familiar puede ser simplemente de manera verbal y se deja un acta, se deja constancia, ¿verdad? En el tema de alimentos, aumento, filiación, hay formularios que uno puede llenar, simplemente presentar. Pero en todos los demás procesos, queridos amigos, sí van a ser formales. Todos los demás procesos sí tendremos que cumplir con la formalidad que hemos descrito hace un momento. Salvo por ahí el tema de los aranceles judiciales, que en aquellos procesos que son muy formales, se puede plantear tranquilamente el auxilio judicial. ¿Correcto? Entonces, nótese esto, queridos amigos, es importante tener en consideración estos datos respecto a la demanda. Entonces, tenemos que la demanda es un documento que va a dar inicio a un proceso judicial. Tenemos que la demanda no es que cualquier persona lo pueda presentar. Se entiende que quien debe presentar la demanda es el propio perjudicado, ¿verdad? Tenemos que eh, el propio perjudicado puede autorizar, puede legitimar a otro, ¿verdad? A que pueda demandar. Tenemos que, en una demanda hay que establecer contra quién se va a dirigir. Tenemos que, en una demanda hay que eh, plantear las pretensiones que vamos a querer. Se entiende que en una demanda hay que explicar el por qué estoy pidiendo tal pretensión, ¿no? Se entiende que en una demanda no solamente tengo que explicar
pedir, sino también se entiende que, pues, evidentemente, eh, tengo que probar, tengo que demostrar que lo que estoy solicitando es cierto, es real. Acuérdense que en el proceso civil, aquel que alega un hecho debe probar. Y si no probamos, si no demostramos, lamentablemente vamos a perder el proceso. Tenemos también que la demanda es formal por regla general. ¿Por qué? Porque no siempre vas a redactar como tú quieres, sino que la ley es la que te va a señalar cómo es que tú debes redactar tu demanda, ¿correcto? Excepcionalmente, hemos visto que algunos procesos, o excepcionalmente en algunos procesos, eh, no hay necesidad de tanta formalidad. Ojo, no es que no se cumpla, si quieren lo cumplen, si no, no. Por eso digo, no hay necesidad de tanta formalidad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque obviamente se trata pues de priorizar el interés superior de un niño, en el ejemplo, alimentos, aumento de alimentos, o de intereses difusos, interesantes, como el tema de la violencia, ¿verdad? En una demanda hay un límite de edad para ser demandado, tanto para el demandado o el demandante. Muy buena pregunta, Edgar. La respuesta es no. No hay ningún límite de edad. Obviamente, para ser demandado, ¿correcto? Cuando se habla de un límite, se entiende pues si hay una edad máxima, ¿verdad? Pero lo que sí hay, Edward, es que para ser demandado o para ser demandante, ambas partes tienen que tener capacidad de ejercicio plena. Yo no puedo demandar a un niño de 4 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene la plena capacidad de ejercicio. Un niño de 12 años no puede ser demandante en un proceso porque no tiene la plena capacidad de ejercicio. Pero eso no implica que el niño de 13 años que se le haya vulnerado un derecho no se le o no tenga derecho a la tutela. Claro que no. En ese caso, quien va a demandar será su representante legal, que en este caso será pues sus padres, ¿verdad? Pero en cuanto a su pregunta, si hay un límite máximo, uno de 80, 85 puede ser demandado, la respuesta es sí, ¿correcto? Doctor Julio, en casos civiles ya no estaríamos amparados al principio del mínimo formalismo. Lo que pasa es que, Miguel, el principio del mínimo formalismo que nace a raíz del tercer pleno casatorio es para los procesos de familia, ¿correcto? Hay que tener eso en consideración. En los procesos civiles puros, cuando digo puros, me refiero a todos los civiles menos familia, son formales, ¿correcto? Son formales, se caracteriza por la formalidad, al contrario. El tema del mínimo formalismo es para los procesos civiles, materia de familia. Muy bien, entonces allí tenemos algunas reflexiones en cuanto a la demanda. Otro dato que quiero resaltar, y esto me interesa que quede bastante claro, es cuando nosotros hablamos sobre la formalidad del proceso este, de, eh, de la demanda. Nosotros decíamos, ojo, y esto es lo que quiero aclarar, porque muchos colegas a veces cometen ciertos errores. Y yo he sido magistrado y he visto en realidad tanto error al momento de presentar la demanda. Lamentablemente, cuando uno empieza a estudiar derecho, a veces algunos, no todos, claro están, van a lo más fácil. Para la clase de mañana, demanda de retracto, demanda de título supletorio, demanda de prescripción, demanda de obligación. Y lo que suele hacer algunos estudiantes de derecho es ir a buscar un modelo en internet, lo peor que uno puede hacer. Porque claro, en internet puede haber un montón de modelos, un montón de formatos, pero tanto modelo malo seguramente. Y ahí no aprendemos, aprendemos tal vez a copiar, pero no vamos a la fuente. ¿Y la fuente más importante cuál es? Código Procesal Civil, ¿correcto? ¿Y esto qué quiere decir? Lo que pasa es que
lamentablemente, muchas veces no prestamos atención a lo que nos dice el Código Procesal Civil, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a cometer errores. Cuando nosotros vamos a redactar algo, lo ideal es que vayamos a la fuente. ¿Cuál es la fuente? El Código Procesal Civil. Esos artículos te van a decir cómo es que tienes que redactar. Punto. Tú mismo crea tu propio formato en base a lo que el Código Procesal Civil señala. Cualquier sector, en caso que el padre obligado sea menor de edad, ¿cómo se dirige la demanda? Obviamente a través de su representante también, ¿verdad? No hay ningún problema. Cuando el 424 y el 130, ojo con esto y voy a graficarlo de esta manera, nosotros vamos a redactar nuestra demanda. Y ojo, hay algunos todavía que creen que mientras más hojas tiene mi demanda, soy un tigre. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Porque entiéndase que hoy en día todo se está inclinando a la oralización de los procesos civiles. Hoy en día tú tienes que tener la capacidad de sintetizar y en el menor tiempo posible de generar convicción. Ya no es como antes, que mientras más, yo he visto demandas de 200 hojas, demandas de 7 hojas, de 8 hojas, y que la verdad me quito el sombrero de la tan sencillez y de simplicidad de las cosas al momento de plantear su demanda. O sea, olvídense, la cantidad de hojas, eso es un mito y como todo mito totalmente falso. Entonces, lo que uno hace es redactar su demanda, ¿verdad? Ahí está. Vamos a redactar nuestra demanda. Pero para redactar nuestra demanda debemos de tener en consideración estos dos artículos, el 130 y el 424. El 130 y el 424 nos dice, brother, así se redacta la demanda. Y nosotros tenemos que simplemente decir gloria a Dios y cumplir con eso. Acuérdate que es formal, no puedes hacerlo como quieras. Salvo pues que sea alimento, filiación, no sé. Entonces, el 424 y el 130 nos dicen cómo debemos de redactar. Y nos dice el 425, y a esa demanda que tú has redactado, era 425, dice, a esa demanda que tú has redactado, tienes que acompañar algunos documentos. O sea, el 425 nos dice, a la demanda se le debe acompañar ciertos documentos. Es decir, vamos a ponerlo aquí, a la demanda se le debe acompañar ciertos documentos. Y todo el mundo sabe que esos documentos que nosotros debemos acompañar a la demanda, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, doctores? Esos documentos que acompañamos a la demanda, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo lo conocemos? ¿Con qué nombre? Muy bien, Walter. Como anexos, ¿verdad? Como anexos. Ahí está. Excelente. Entonces nos dice, muy bien, muy bien. Esos, a la demanda nos dice, debemos acompañar ciertos documentos. Esos documentos son los que van a probar las pruebas que he planteado en mi demanda. Esos documentos que vamos a acompañar a la demanda se le denominan anexos. Ustedes son muy inteligentes y se van a dar cuenta de algo. Los anexos que nosotros acompañamos a la demanda es parte de la demanda. ¿Es parte de la demanda? ¿O es eso simplemente un acompañamiento de la demanda? Reitero, ¿los anexos es parte de la demanda? ¿Sí o no? Son acompañamientos, ¿verdad? Es un acompañamiento. Ojo con esto. Ahí cometen varios errores. Algunos. Los anexos no es parte de la demanda.
Los anexos es un acompañamiento de la demanda. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tienes que poner en la demanda, todo lo que tú tienes que establecer en la demanda está en el 424. Y el 424 en ningún momento te habla de los anexos. El 424 no te habla de los anexos. Entonces, ojo, ¿qué quiero señalar con esto? ¿Qué es lo que quiero reflexionar con esto? Que todas las demandas son formales y que por lo tanto lo que yo debo plasmar en mi demanda está en el 424, ¿correcto? Y que a esa demanda que he redactado debo acompañar algunos documentos. Esos documentos que yo voy a acompañar a mi demanda se llaman anexos y que me debe quedar claro que estos anexos no son parte de la demanda, sino simplemente son eso, anexos, lo que acompaño, lo que adjunto a la demanda. Eso hay que tener claro. Y ahora se los voy a demostrar porque, como les dije al inicio, yo no vengo a imponer ningún formato. Seguramente el doctor Escobar quiere que sigamos su formato. Claro que no. Lo único que deseo es que nosotros redactemos de manera correcta. Y redactar de manera correcta no es como yo los diga. ¿Quién soy yo? Redactar de manera correcta es lo que señala el 424 y el 130 del Código Procesal Civil. En ese sentido, vamos a, por aquí, a tal vez de ponerlo así, hacer un pequeño formato de lo que podría o cómo podría ser una demanda. Hemos mencionado hace un momento que si nosotros queremos redactar una demanda es importante leer el artículo 130. El artículo 130 del Código Procesal Civil es un artículo interesante porque nos va a explicar los requisitos de una demanda, pero los requisitos de forma, la forma del escrito. Acuérdate que la demanda también es un escrito, sino que se le denomina escrito de demanda, escrito de contestación, escrito de saneamiento, escrito de audiencia preliminar, escrito de fijación, escrito de admisión, etcétera, ¿verdad? Entonces, el artículo 130, que obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para analizar y leer cada uno de los supuestos, ¿verdad? El artículo 130, entre otras cosas, nos señala, nos da algunas reflexiones. Todas las demandas en el Perú tienen que ser, no en inglés, no en italiano, no en francés, tienen que ser en castellano, excepcionalmente el quechua o el aymara, ¿verdad? Así lo establece el inciso 7, ojo. No dice, tiene que ser a máquina de escribir, inciso 1, no puede ser a mano, ¿verdad? No te imaginas, no me imagino una demanda, obligación de dar suma de dinero a mano. No hay forma, ¿verdad? Tiene que redactarse por un solo lado. No es que al anverso también, o al reverso, no, un solo lado, ¿no? Y nos dice eh, algo que pocos cumplimos. El margen de 3 centímetros a la izquierda, y se entiende que este margen de 3 centímetros aquí es pues para que los practicantes cosan el expediente, y de 2 centímetros a la derecha, ¿verdad? Eso hay que respetar, ¿correcto? 3 a la izquierda y 2 a la derecha. Todo esto no lo estoy inventando, está en el artículo 130. La redacción de la demanda es como la ley del pollo, de frente al grano. Así nos dice el inciso 8, claro, breve, preciso, sin mucho floro, puntual. No se trata de contar una novela, puntual, de frente a los hechos.
Demanda de alimentos, señor juez, conocí al demandado cuando teníamos 5 años. Nuestro primer beso fue cuando fuimos de paseo a Huampaní. ¿Qué le importa eso al juez? ¿Qué le interesa eso al juez? Puntual, ojo, puntual. Y nos dice, todos los escritos deben sumillarse, es decir, hay que poner una sumilla, ojo, y lo dice el inciso 5 porque yo he visto algunos colegas que lo ponen aquí, ojo, no estoy mintiendo, ¿ah? Ponen ahí, otros lo ponen en el medio. Seguramente ustedes también han visto eso, ¿verdad? Algunos lo ponen en el medio, pero el código nos dice en la parte superior derecha, allí, respetando, acuérdate, los 2 centímetros, ¿verdad? Y ahí, pues, en tu sumilla es donde tú vas a poner el título de tu escrito, ¿verdad? En este caso, demanda de, no sé, bro, ¿de qué vas a demandar? Demanda de retracto, demanda de título supletorio, demanda de divorcio, demanda de alimentos, demanda de obligación de dar suma de dinero, demanda de desalojo, no sé, lo que vas a demandar. Entonces nos dice, debes humillarse en la parte superior derecha, ¿verdad? El título de tu escrito. Siempre la sumilla va a ir en la parte final. ¿Por qué? Ya tú tienes la libertad poner los siguientes datos en el orden que tú desees. ¿Qué datos? Por ejemplo, expediente. Brother, cuando tú comienzas a redactar tu demanda, tú no sabes cuál va a ser tu número de expediente. Esto tendrá que ir en blanco. Tú no sabes. Cuando presentes tu demanda, allí te asignarán recién tu número de expediente. Uno, dos, cuando tú presentes tu demanda, tú no sabes quién va a ser el especialista o el secretario. Ya eso me enteraré cuando presente mi demanda. Por eso también irá en blanco, ¿verdad? Sí, claro, es una falta de respeto poner sumilla lo que se indica, o sea, lo que se indica que especifica qué es lo que vas a poner, ¿verdad? Entonces, expediente y especialista en el escrito de demanda siempre va a ir en blanco. Acuérdense, yo no sé cuál va a ser mi número de expediente, el especialista. Escrito, es decir, el número de escrito. Eso sí sabemos, nuestro primer escrito, escrito uno. Y luego, cuaderno, loro, profesor. No, las demandas se tramitan siempre en cuaderno principal. ¿Que hay otros cuadernos? Sí, claro. Cuaderno de excepción, cuaderno de defensas previas, cuaderno de apelación, cuaderno cautelar. Entonces, mira, cuando uno redacta su demanda, solo estos 3 datos van llenos. Solo estos 3 datos van completos. Escrito, cuaderno y demanda tal. Los que van en blanco, expediente y especialista. No sabemos todavía. Estos datos tienen que estar siempre en todo escrito. La sumilla siempre al último. Los otros, expediente, especialista, escrito, cuaderno, esto si quieres puedes cambiar. Eso, el orden puede variar. Si quieres, pon cuaderno primero, después especialista, escrito, como quieras, pero sumilla siempre en ese orden, al final. ¿Correcto? Mucho cuidado con eso.
Luego, ojo, todo esto está en el artículo 130, yo no estoy inventando nada, que ya de una u otra manera hemos mencionado. Luego debemos de analizar el 424. Y el 424 nos dice, brother, ahora sí, sigamos con el escrito. Y nos dice, hay que designar al juez, hay que designar al órgano jurisdiccional. Oye, y acá algunos ponen así nomás, al juez civil, al juez de paz. Oye, tienes que identificar al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional se identifica de manera completa. Por ejemplo, señor juez especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de, no sé, de Lima, de Ayacucho, de Junín, de Huancavelica, de Tacna, de La Libertad, no sé, hay que identificar. ¿Y por qué no pongo, señor juez, del primer juzgado civil, del tercer juzgado civil, del séptimo juzgado civil? Porque tú todavía no sabes qué juzgado va a tramitar tu expediente. O cuando tú estás redactando tu demanda, ya sabes que el juez del quinto juzgado lo va a ver, ¿verdad? Por eso es que de manera general se establece el órgano jurisdiccional. Pero hay que acostumbrarnos a ponernos así, señor juez especializado en lo civil. Algunos se quedan hasta ahí, señor juez de paz letrado. ¿De dónde? De la Corte Superior de Justicia de... Hay que identificar de manera completa, ¿correcto? No, simplemente hizo en la sumilla demanda de tal, nada más, punto. No vas a poner el petitorio en la sumilla, ojo. Sí, sí, Axel, porque ojo, acuérdate que el 130 nos abre la formalidad, pero no solamente ello, hay que leer también las disposiciones de la ley orgánica, Axel. El 130 no nos dice expediente, no nos dice especialista, no nos dice cuaderno, ¿verdad? 130 solo nos dice enumerarás los escritos y las sumillas, pero lo demás obviamente es la interpretación de lo que señala también la ley orgánica. Entonces debemos identificar al órgano jurisdiccional de manera detallada, no solo poner señor juez tal, sino de manera detallada. De la Corte Superior de Justicia de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Ventanilla, Callao, Puente Piedra, Ayacucho, Junín, Huancavelica, no sé. Una vez que ya hemos identificado, ojo con esto, otra cosa, esto es importante. Vamos a ponerle acá. Algunos he visto que lo hacen así, en el medio. Brother, esto no es un título, esto no es una obra, esto no es un artículo, no, hermano. Eso no va así, ¿correcto? Eso no va al medio. Así, respetando, acuérdate, los 3 centímetros acá, los 2 centímetros acá, ¿correcto? Ojo, estos datos son importantes porque esto obviamente esto va a hablar de ti. Esto es lo que va a reflejar de ti, de ti. Ah, profe, pero no me van a rechazar, ve, profe, si yo lo pongo así en centrado. No, no te van a rechazar, pero seguramente se van a reír de ti. Oye, asistente, ¿quién es ese abogado? ¿Qué ha firmado? Ah, ese abogado es Napito. Ah, Napito, ¿no? Sí, sí. Hazme recordar en audiencia ya para hacerle bullying, porque este abogado está crazy. Vas a querer que piensen eso de ti, ¿verdad? Acuérdate que lo que va a hablar de ti son tus escritos. Y hay que hacerlo de manera elegante. Luego nos dice
Una vez que ya es identificado al órgano jurisdiccional, entonces hay que identificar, nos dice, al demandante. Ojo con esto, queridos amigos, porque yo he visto acá y es terrible. Algunos abogaditos lo que ponen es terrible. Ponen identificación del demandante y petitorio a la vez. ¿Han visto demandas así o no? ¿Han visto la identificación del demandante y petitorio a la vez? Yo, Julio César Escobar Andía, identificado con DNI domiciliado en tal, con casilla tal, establezco demanda contra tal por tal. Brother, en verdad hay que estar crazy para hacer eso. Relájate, lee el 424. Algunos abogados piensan que tienen el derecho a hacer lo que quieren al momento de redactar su demanda y que pueden mezclar la identificación del demandante con el petitorio o la identificación del demandado con el petitorio a la vez. Doctor, ¿se puede formar una demanda todo en texto mayúscula? No, la ley orgánica establece que no, solo mayúscula los títulos, subtítulos, nada más. Entonces, mucho cuidado con eso, doctores, ¿eh? Yo les sugiero que tratemos de ser didácticos en nuestra demanda. Por ejemplo, poner uno romanito que diga identificación del demandante. Ahí está. Identificación del demandante. ¿Verdad? Sí, elegante. Y acá te identificas, ¿no? Juan, celeste, azul, no sé, estoy inventando, ¿no? Juan, celeste, azul, coma, identificado con DNI número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Coma, con domicilio en, pones ahí pues domicilio de su casita, ¿no? Coma, con domicilio procesal en, pones tu domicilio procesal, coma, con casilla electrónica, pones ahí tu casilla, punto y coma, con el debido respeto, me presento y digo. Ya esto último, ya puedes tú poner lo que gustes, ¿no? Que todo el mundo pone de cliché. Ahí está, puntual. Y esto nos dice el 424, no estoy inventando yo. Inciso 2, ¿ya identificaste al órgano jurisdiccional? Sí, sí, ya identifiqué, ya puse juez civil, ya. Ahora identifica al demandante. Ahí estoy haciendo la identificación del demandante. Algunos le ponen, ¿no? Algunos, bueno, ya depende de alguno de ustedes, ya, eso también es ya inspiración propia de usted, que ejerciendo mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrada en el artículo 1, el título preliminar del Código Procesal Civil y artículo 139 de la Constitución. Bueno, ¿para qué pones eso? ¿Qué tú crees que el juez no sabe que estás demandando? Claro, estás demandando porque tienes tutela, porque tienes derecho a la tutela. ¿Crees que el juez no sabe que estás presentando tu demanda porque estás ejerciendo tu derecho constitucional a la tutela jurisdiccional? ¿Para qué? Puntual. ¿Qué te dice el 130? Oye, brother, sin floro. El 130, ¿qué te dije? Lo hemos leído hace un momento. Sin floro. De frente al grano. Breve, preciso, claro. De ahí he visto algunos que ponen en ejercicio legítimo de mi... ¿Para qué, brother? Bueno, si gustas, hazlo, ¿no? Ya identifiqué al demandante. ¿Qué sigue? Ah, puede que el demandante actúe con representante. Recuerdan que decíamos hace un momento que el único que puede demandar es el propio perjudicado.
porque tiene interés, necesidad para orar, para demandar, pero puede legitimar, autorizar a un tercero. Y entonces, si va a actuar con representante, ¿verdad? Aquí nosotros, aquí, mira, aquí, el otro color, aquí deberíamos nosotros identificar al representante. Solo si es que hay representante, ¿eh? Debidamente representado por María Verde Rosado, no sé, ¿no? Con DNI número tal, con domicilio tal, punto y coma, y ahí continúa, con domicilio procesal, con casilla electrónica. Esto solamente si es que vas a actuar a través de representante. Pero si no vas a actuar a través de representantes, sino tú mismo vas a demandar, entonces omites eso y continúas al inciso 3. Tan sencillo como eso. Ya identifiqué al demandante. Muy bien, sigamos siendo ordenados en nuestra demanda. Ahora vamos al siguiente subtítulo y pongamos identificación del demandado. ¿Está? Identificación del demandado. Reitero, he visto muchas demandas donde ponen identificación del demandado. No, ojo, ese es su domicilio acá, su domicilio legal, ¿verdad? ¿Se entiende? El domicilio procesal es el que obviamente van a notificar o específicamente a la casilla, ¿verdad? Identificación del demandado. Ojo, el inciso 3, si ustedes leen el inciso 3, en ningún momento dice, oye hermano, pon identificación del demandado y petitorio a la vez. Que la presente demanda la dirijo contra Pedro por obligación de dar suma de dinero, que la presente demanda la dirijo contra Juan por prescripción, que la presente demanda la dirijo contra María por desalojo por precario. No, brother, eso está mal. El inciso 3 dice, solo identifica al demandado. En ningún momento te dice, pon el petitorio también. Pero algunos lo ponen, ¿no? Ustedes se dan cuenta, algunos han visto seguramente algunas demandas así. Terrible si es que alguien hace eso, es pues inconcebible. Quien realiza eso denota un total desconocimiento de la materia. Horroroso poner identificación del demandado y ahí mismo también juntarle el petitorio. Claro que no, ¿verdad? El domicilio legal puede ser usado como domicilio procesal solo en los procesos de alimentos, porque acuérdense que hay diferencia entre domicilio legal y domicilio procesal. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿eh? Identifiquemos al demandado. Muy bien, vamos a identificar al demandado. Fácil. La presente demanda la interpongo contra, pones el nombre, ¿no? Respeto, contra doña Lucía, ¿no? Lucía, no sé, morado, rojo, no sé. ¿Tengo que poner su DNI? No. Ojo, el domicilio legal es el domicilio del demandante, el domicilio procesal es del abogado. La presente demanda la interpongo contra doña Lucía Morado Rojo. No hay necesidad de poner su DNI. No tienes por qué saberlo. No es obligatorio consignarlo. Pero sí es importante señalar su domicilio para que pueda notificarlo. ¿Correcto? Con domicilio, y ahí pones, si es que gustas, de la siguiente manera.
nosotros sabemos que hay personas que pueden tener un domicilio real distinto a su domicilio legal y a efectos de que te evites futuras nulidades, puedes tú solicitar que se le notifique a ambos domicilios. Con domicilio real, y pones ahí su domicilio real, ¿verdad? Y con domicilio legal, y pones ahí su domicilio, ¿verdad? Consignas los domicilios. ¿Para qué? Para que le notifiquen a ambos. Profesor, y si es el mismo, el domicilio real y legal, entonces simplemente pones con domicilio real y legal los dos a la vez. No hay ningún problema. Ya está, identificado. Yo como juez, ¿qué hago? Ah, el demandante es Juan, el demandado es Lucía, y hay que notificarle sus dos domicilios. Ya está, ¿ya ven? Ordenado, bastante práctico. ¿Ya identificaste al demandado? Sí, ya identifiqué al demandado. Ya el juez sabe cómo se llama el demandado, ya el juez sabe también cuál es su domicilio. Muy bien, queda. ¿Qué sigue ahora? Ah, ahora. Doctor, si no tiene un domicilio real y legal, ¿cómo se puede indicar la dirección? El Código Procesal Civil señala que si es que se desconoce el domicilio del demandado, tendrás que señalar una declaración jurada de que no conoces el domicilio, ¿correcto? Eh, y por lo tanto tendrá que notificarle o notificársele vía edictos a través del periódico para que se pueda personar o si no, nombrarle un curador procesal. ¿Sí? Luego de que se ha identificado al demandado, pasamos al siguiente inciso, que es lo que nos dice nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad? El petitorio. Ahí está. Era separado, nos dice el Código Procesal Civil. Por eso es que es formal, no puedo hacerlo como yo quiera. Separado. No es que identificación del demandado y petitorio. Algunos abogados lo hacen juntos. Esto está mal. Es un desorden. El petitorio va aparte. El petitorio es distinto. El orden es distinto. ¿Correcto? Y el petitorio tiene que ser puntual, preciso. Profesor, ¿y puede haber varios petitorios? Los que tú quieras. Si vas a tener solo un petitorio, simplemente pones petitorio ahí, ¿verdad? Pones petitorio ahí y escribes tu petitorio. No sé, va a depender qué es lo que vas a demandar. Pero si vas a tener varios, entonces tendrás que poner petitorio, pretensión principal, ¿verdad? Y ahí pones tu pretensión principal, pretensión tal vez, no sé, accesoria, y ahí pones tus pretensiones accesorias, las que tengas. Una, dos, tres, no sé, pretensiones subordinadas, alternativas, no sé. Si es que vas a tener varios, pones así. Pero si no, simplemente pones ahí petitorio y se acabó. Puntual. Solicito la disolución del vínculo matrimonial con Juan por causal de conducta deshonrosa. Punto. Solicito que el demandado cumpla con pagar los $100,000 que me debe. Punto. Solicito el desalojo del demandado por ser precario. Punto. No tienes por qué explicar ahí el por qué. Eso todavía no. Esos serán los fundamentos. Puntual. Luego que ya está tu petitorio, luego que ya está tu petitorio, nos dice los fundamentos. Fundamentos de hecho. ¿Está?
Brother, aquí un dato importante. Los fundamentos de hecho es la novela, la historia, pero de manera puntual. Recuerda que hay cosas que al juez no le interesa. Y no se trata de poner los fundamentos de hecho como una composición, no, sino nos dice, porque algunos lo ponen como una composición, no todo lo escriben ahí como si fuera una carta, no, tienes que hacerlo de manera ordenada y cronológicamente. Primero, detallas ahí, ¿verdad? Detallas, puntual. Luego, segundo, también detallas, puntual. Tercero, cuarto, no sé, ojo, de manera ordenada cronológicamente. ¿Qué cosa cronológicamente? Los hechos, pues. Con tal fecha nos casamos, punto. Procreamos tres hijos, segundo. Tercero, vivimos en tal lugar. Cuarto, tal día lo encontré tal, punto. De manera ordenada, cronológicamente. ¿Por qué? Porque sobre cada uno de estos puntos, el demandado tendrá que pronunciarse en su contestación de demanda. Y allí también en la contestación de demanda es otra historia, porque aquí sí la gran mayoría de abogados no contesta como el código señala. Y después dicen, ¿por qué perdí si he contestado? Cuando el mismo Código Procesal Civil te dice, si no contestas así, 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 pierdes. Te lo dice el Código Procesal Civil. Entonces, es por eso que debe señalarse los fundamentos, de hecho, de manera ordenada cronológicamente, de manera puntual. Profesor, y si tengo varios petitorios, si tienes varios tendrás que poner así. Pretensión principal, ¿verdad? Fundamentos de hechos de la pretensión principal, fundamentos de hecho de la pretensión accesoria, y de cada uno tendrás que ordenarlo, ¿verdad? Tendrás que ordenarlo. Profe, será un montón. Es así, no hay de otra, ¿verdad? Es así, tendrás que ordenarlos. Por cuantos petitorios tengas, cada uno tiene su propia fundamentación. Tienes que explicar sobre la pretensión principal, tienes que explicar sobre tu pretensión accesoria. Claro, esto siempre y cuando tengas varias pretensiones, pero si tienes solamente una de frente, fundamentos de hecho, primero, y ordenas allí tu historia, tu novela, de manera ordenada cronológicamente. Luego de que ya hemos establecido nuestros fundamentos de hecho, nuestro Código Procesal Civil, ¿qué nos dice? Muy bien, ahora viene los fundamentos de derecho, que ahora se llama la fundamentación jurídica. ¿Correcto? Fundamentación jurídica. Y ahí es donde el abogado se luce, pues, ¿no? Ahí donde vas a poner toda la norma jurídica, toda la base legal en el cual fundamentas tu pretensión, fundamentas tu demanda. Allí puedes acompañar, si deseas, jurisprudencia, doctrinas, artículos que respalden tu posición, tu teoría en tu demanda, ¿no? Eh, Tampoco se trata de enumerar artículo tal y transcribir de manera literal, no. No se trata de eso en la fundamentación jurídica. En la fundamentación jurídica se trata de explicar por qué te estás basando en tal artículo.
¿correcto? Me baso en el artículo tal porque me da el derecho a poder demandar la presente. O sea, tendrás que explicar por qué sustentas tu demanda en tal y tal artículo. Luego de esto, ¿no? Luego del petitorio, nos dice el Código Procesal Civil, tenemos que poner el monto del petitorio. ¿A cuánto vale económicamente tu petitorio? ¿Siempre habrá que poner? No siempre, depende, pues, ¿verdad? Si es que se puede cuantificar. Si no se puede cuantificar, no hay necesidad de ponerlo. En el monto del petitorio tendrás que poner solamente de manera puntual, 4 o 5 palabras. Asciende a, no sé, 15.000 soles, o puedes poner es incuantificable económicamente. Si tienes varios petitorios, sobre cada uno tienes que poner. Pretensión principal asciende a 15.000 soles, 100.000 soles, 300.000 soles. Pretensión accesoria es incuantificable económicamente o al revés, no sé. Simplemente así, no hay necesidad de detallar más, ¿correcto? Simplemente de manera puntual. ¿A cuánto asciende? ¿Se puede cuantificar? Sí. ¿Cuánto? Tanto. ¿No se puede cuantificar? No, punto. Doctor, por favor, ¿podría indicar en qué parte del Código Procesal Civil está esta nueva estructura de demanda? Edison, esta no es una nueva estructura de demanda. En ningún momento de la exposición hemos dicho que esta es una nueva estructura de demanda. Esta estructura de demanda está desde que yo estudio derecho. Esta estructura de demanda siempre ha estado. Que algunos no lo hagan así es distinto, ¿verdad? Esto no es mi modelo, esto no es mi formato, esto no, esto es... Ah, a fundamentación jurídica, sí, sí, menciona que hace, ya no se llama fundamento de hecho, sino fundamentación jurídica, sí, eso se modificó y esto está en el inciso 7 del 424 del Código Procesal Civil, fundamentación jurídica del petitorio, así se denomina, así se llama ahora, ¿correcto? ¿Y eso desde cuándo, profesor? Eso está desde, si la mente no me falla, el 2014, ¿correcto? Ya no se llama fundamentos de derecho, sino fundamentación jurídica, ¿sí? Muy bien. Entonces, profesor, y la vía procedimental, un dato importante, ya no se establece vía procedimental. Eso ha sido dejado sin efecto, ¿correcto? Sí, es así, esto sería el número 4, ¿verdad? Esto sería el número 4 y este sería el número 5, ¿correcto? Así es. Petitorio número 2, creo que el orden cambia, ¿verdad? 2, petitorio sería el número 3, eso ustedes lo pueden establecer. Fundamento de hecho sería el número 4, la fundamentación jurídica sería el número 5, el monto del petitorio sería el número 6. Ya no se pone más, no es necesario, porque ya no está en el Código Procesal Civil. Si ustedes leen el 424, ya no se advierte, ya no se lee, ya no está considerado poner vía procedimental. ¿Por qué ya no se pone vía procedimental en las demandas? Porque no es un requisito ya de la demanda, porque el juez, obviamente conocedor del derecho, sabe a qué vía procedimental va a adecuar tu pretensión, ¿correcto? Por eso es motivo por el cual ya se dejó sin efecto, ya se modificó que ya no es necesario establecer la vía procedimental.
Luego de que hemos puesto el monto del petitorio, ¿verdad? En un subtítulo número 7, creo que uno de los más importantes datos de la demanda es el ofrecimiento de los medios probatorios. Ofrecimiento de los medios probatorios. Aquí yo creo que esto es uno de los momentos más importantes de la demanda, porque aquí nosotros debemos de presentar, de ofrecer nuestros medios probatorios, ¿correcto? Pero mucho cuidado con esto. Algunos colegas equivocadamente ponen medios probatorios y anexos. Han visto eso o no? Seguramente más de uno hemos visto eso, ¿verdad? Medios probatorios y anexos. Quien en realidad ponga de esa manera, pues denota un total desconocimiento de la materia. Si tú lees el inciso 9 del 424, en ningún momento te dice que pongas anexos allí. Allí simplemente dice ofrece los medios probatorios. Punto. Y que omitamos eso, no hagamos caso a eso, a poner medios probatorios anexos. No, no hagamos eso. Eso es un gran error. En el ofrecimiento de los medios probatorios, tú vas a señalar cuáles son las pruebas que te sirven o te van a servir para poder generar convicción al juez de lo que vas a pedir o de lo que estás pidiendo en la demanda. Pero no se trata de enumerar las pruebas, ¿correcto? No se trata de enumerar las pruebas. No se trata de poner prueba el acta de nacimiento, prueba la carta notarial, prueba el contrato, prueba el acta de... No, 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 no es así. Eso es un grave error. No se enumera, sino se señala la prueba y se explica qué es lo que pretendes probar con esa prueba que estás presentando en cada una de las pruebas que vas a presentar. ¿Por qué? Porque el demandado al momento de contestar tiene la obligación de pronunciarse sobre cada uno de los medios probatorios del demandante. Reitero, no se trata solo de enumerar, sino de explicar. Por ejemplo, puedes poner en mérito a la carta notarial remitida al demandado con fecha tal, ¿no? Es un ejemplo, con fecha tal. No se trata solo de poner así, sino de poner la palabra mágica, con lo cual acredito, no sé, tal cosa. Siempre tienes que poner eso, con lo cual acredito. Con lo cual acredito que tenía conocimiento, que el contrato ya venció y que tenía que entregarme, no sé. Siempre dos cosas. Señalas la prueba, uno, y dos, señalas qué es lo que pretendes probar con esa prueba. Esa es la manera correcta en cómo debemos ofrecer los medios probatorios. No se trata de enumerarlos, no se trata de poner medios probatorios y anexos, no, de señalar la prueba, uno, y dos, de señalar qué es lo que pretendes probar con esa prueba. ¿Por qué? Esto es importante porque aquí lo que buscas es tratar de generar convicción al juez, ¿correcto? Tratar de generar convicción de que lo que tú estás señalando, obviamente, pues es cierto y pueda darte más adelante en la sentencia la razón.
es lo que vamos a querer, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Luego de que nosotros hemos ofrecido nuestras pruebas, y acá por favor, queridos amigos, si ustedes están con su código procesal civil en mano, ayúdenme en lo que viene. El inciso 9 nos dice ofrecimiento de los medios probatorios, ¿correcto? Ofrecimiento de los medios probatorios. Luego de ofrecer los medios probatorios, ¿qué viene, doctores? ¿Qué tenemos que poner ahora? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Las firmas nos dice Miguel, Axel nos dice las firmas. Muy bien. Muy bien, Miguel. Muy bien, Axel. Muy bien, Ana. Mira, mi estimado amigo, amiga, doctor, doctora, después de que tú has ofrecido tus pruebas, allí acaba, ¿qué cosa? Tu demanda. Ahí acabó tu demanda, ¿correcto? Allí acabó, hermano, tu demanda. Algunos abogados, ¿qué es lo que hacen? Ponen, y esto es criminal, ¿eh? Algunos abogados, ¿qué es lo que ponen? Punto 8, subtítulo 8, no sé, o el que siga, anexos. Yo pregunto, ¿en qué parte del artículo 424, y los invito a leer, en qué parte del artículo 424 del Código Procesal Civil dice que tenemos que poner anexos después de haber ofrecido los medios probatorios? Pregunta a los que nos han dicho firmas. ¿En esa parte dice debemos poner anexos? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero algunos abogados ponen anexos y otros más criminal todavía ponen medios probatorios y anexos. Y eso es un gran error. Brother, claro, los anexos vienen a ser las copias, los DNI, claro, nadie discute eso. Sánchez La Rosa, nadie discute eso. Lo que estoy señalando aquí es que aquí ya acabó tu demanda. Acá no tienes por qué poner anexos. Acá te dice el Código Procesal Civil, brother, ofreces los medios probatorios y acabó tu demanda. Y allí pones lo que todo el mundo pone de cliché, por lo tanto, ¿verdad? ¿No? Por lo tanto, dos puntos, y lo que todo el mundo pone, ¿no? De cliché, señor juez, solicito, admita mi demanda y en su oportunidad la declare fundada por ser de justicia, justicia que anhelo alcanzar, no sé, lo que quieras. Ahí acabó tu demanda, hermano. Y luego nos dice el artículo 130, primer otro sí. En los otros sí es donde tú vas a pedir todo lo que no guarde relación con la demanda. ¿Por qué? Porque todo lo que guarde relación con la demanda lo tienes que poner en la demanda. Y el primer otro sí, allí es donde tú debes adjuntar los anexos. Adjunto, ¿no? Adjunto los siguientes anexos. Dos puntos. Y nos dice el artículo 130, todos los anexos van seguidos del número de escrito. ¿Qué escrito es este? Uno. Todos los anexos serán uno, 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 uno. ¿Y cómo lo diferenciamos? Seguidos de una letra. Uno A, uno B, uno C, uno D, uno E, uno F, etcétera. Y ahí sí solo señalas carta notarial tal, DNI tal, solo señalas. Y lo último, pones el lugar, no sé, Lima, tal, tal, 2024.
y bueno, pues la firma el demandante y la firma el abogado. Y se acabó. Y en lo demás que tú quieras poner, pues, ¿no? Segundo otro sí, adjunto los aranceles, tercero otro sí, designo como procuradores a Juanito, a Pepito y a Napito y al Chimpandolfo, ¿no? Lo que tú quieras poner en los otros sí, ¿correcto? Entonces, queridos amigos, creo que esto es la manera correcta en cómo nosotros debemos redactar nuestra demanda. Reitero, no es que este sea un modelo mío, no es que este sea un formato propio, no es que yo quiero que todos hagan lo que yo digo, claro que no. Lo único que hemos hecho, y ustedes están dando fe, es tratar de redactar la demanda tal cual señala el 424 y el 130. ¿Y por qué? Porque son formales y como es formal, yo no puedo hacer lo que quiera, salvo en estos procesos, ¿verdad? Pero en los demás tengo que cumplir con toda esta formalidad para poder redactar válidamente nuestra demanda. Creo que con esto, queridos amigos, hemos cumplido con el objetivo de nuestra sesión del día de hoy, que era pues tratar de reflexionar sobre algunas particularidades de la demanda y de reflexionar también cómo es que ha de redactarse de manera correcta un escrito de demanda. Agradezco bastante, en verdad, eh, a la organización por la cordial invitación. Espero que se haya podido captar, tal vez lo poco que se ha podido transmitir. Que tengan una bonita noche y Dios mediante, seguramente nos encontraremos en alguna siguiente actividad académica. Saludo bastante especial y agradecimiento, reitero, a la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, estimado doctor Julio César. Tengo problemas en la laptop, razón por la cual no me puedo despedir. Doctor, estoy haciendo por otro dispositivo. Agradecerle, doctor, por la excelente disertación, bastante didáctico, dinámico, el tema de la redacción de demanda, todo el tema que ha abordado, doctor. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos y diversos eventos académicos, estimado doctor. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, cuídense, un fuerte abrazo. Saludos, doctor. Bien, estimados doctores, le damos nuestro cordial agradecimiento, eh, dado que el día de hoy hemos culminado nuestro diplomado especializado en Derecho Procesal Civil, técnicas de litigación oral y redacción de demandas. Esperamos haber llegado todas cumplido las expectativas y la satisfacción con respecto a este diplomado bastante dinámico. Hemos contado con diversos ponentes de amplia trayectoria profesional. Hemos tenido la participación del doctor Rafael Mateo Inga Méndez, también del doctor Manuel Valdivia Rodríguez, y también está pendiente una sesión con nuestro coordinador académico. Bueno, va a ser una clase extra, estimados doctores, lo cual va a ser gratuito. La siguiente semana se va a desarrollar a las 9 de la noche. Va a ser un tema libre. A ver, un momento, voy a solucionar ya, por favor.